En los últimos días he visto cómo se criticaba a Santiago Abascal por haberse metido o haber formado parte del grupo Patriots, ¿vale? Grupo en el que están Marine Le Pen y Víctor Orbán, entre otros. Bien, esta deriva, que ha sido muy criticada por medios de derecha, sobre todo, que se ha calificado de ultraderecha, de una opción ultraderechista extrema, a mí me parece del más puro sentido común. Y ahora voy a explicar por qué. Bien, se ha criticado sobre todo desde un punto de vista de que Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, es un presidente, pues eso, fascista, ultraderechista, neonazi, y para nada es así. De hecho, Hungría es de los pocos países de la Unión Europea que tiene una democracia bastante saneada y tiene una estructura económica y social bastante asentada y bastante próspera. De hecho, el 91%, hace poco salía una noticia que el 91% de los ucranianos tienen un piso o un bien inmueble en propiedad. Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué se critica tanto a Víctor Orbán? Víctor Orbán es un presidente, ¿vale?, que no ha cedido a los chantajes constantes de la Unión Europea en materias que él ha considerado que podían, digamos, violar su soberanía europea, porque esto es de lo que se trata, de las soberanías europeas o soberanías de los estados frente a una organización supranacional como es la Unión Europea. Víctor Orbán no ha querido meterse por ejemplo, el reparto de extranjeros. Él no quiere que haya extranjeros en su país o que haya una mínima incidencia de extranjeros para evitar cosas como las que estamos viviendo en Europa. Ya sabemos, aquí en España, en Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera. Tampoco ha querido que las empresas de Soros desembarquen en Hungría. De hecho, Víctor Orbán trabajó con Soros y sabe que las organizaciones de Soros disfrazadas de ONG solo sirven para aplicar unas medidas que poco a poco destruyen la sociedad, como es el caso, pues, de introducir ideología de género, aborto, temas de la inmigración. También, pues, otros temas económicos que poco a poco van comiéndose la soberanía de los estados y van haciendo que cada vez estén más supeditados a ONGs o empresas extranjeras que no tienen o no tienen en cuenta el interés de cada país. Por eso yo creo que Santiago Abascal ha hecho un buen viraje, que es haber sido, pues, simplemente meterse en el grupo de patriotas, no porque se lleve mal con Meloni, que se lleva bien. Lo que pasa que sí, quizá el grupo de conservadores y reformistas, que es ECR, del cual es componente Giorgia Meloni, quizá se le queda corto, quizá quiere algo más, porque claro, también tenemos que pensar todo lo que ha estado pasando en estos años en la Unión Europea respecto a las elecciones que se han celebrado en diversos países, sobre todo países del este, donde ha habido una clara injerencia de la Unión Europea por parte de la Unión Europea y de ONGs, think tanks también pertenecientes e influyentes en la Unión Europea en dichas elecciones europeas. Por ejemplo, el otro día viendo una entrevista de este mismo, de Abascal, él decía, y tiene toda la razón, que lo que había pasado en Rumanía había sido como una especie de golpe de Estado. Lo que pasó en Rumanía hace un par de meses es que hubieron unas elecciones en las que se daba por ganador al, digamos, representante político que era más favorable a Rusia. No porque fuera un gobernador o un gobernante pro-Putin, como se ha querido decir desde los medios de comunicación europeos y estadounidenses, simplemente porque Rumanía, pues claro, al estar cercana a Rusia, pues tiene intereses económicos e intereses geopolíticos parecidos a Rusia y por lo tanto le conviene llevarse bien con Rusia. Es algo lógico. Por otro lado, este presidente, este candidato no quería participar en la guerra de Ucrania y por eso ha habido tanto revuelo cuando el Tribunal Constitucional de allí, de Rumanía, anuló las elecciones donde se daba ganador a este candidato que es más prorruso y también con una clara intención de proteger su soberanía europea ante injerencias extranjeras. Esto no es lo único que ha pasado. También en Georgia, hace poco, hubo un gran escándalo porque se quería aprobar una ley que se llama la Ley de Agencias Extranjeras y donde todas las, digamos, gobernantes o
diputados que eran proeuropeos estaban en contra de esta ley. Esta ley que decía, para que veáis la injerencia extranjera en la mayoría de países de la Unión Europea, esta ley decía que cualquier empresa, ONG o estructura que entrara dentro de Georgia y que tuviera más de un 20% de financiación extranjera, debía ser registrada como agencia extranjera. ¿Y esto por qué se hace? Se hace porque si tú miras las estructuras de todos los gobiernos europeos, de todos los países europeos, prácticamente todas están copadas por empresas extranjeras, ONGs, como he dicho antes, que sin atender a lo que realmente va bien para el país, pues introducen sus agendas políticas, introducen sus medidas y además pues practican ciertas políticas que pueden ser perniciosas para ese país. Por ejemplo, en España, BlackRock es un fondo de inversión, el fondo de inversión más grande del mundo, que tiene un capital mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países, controla todas las empresas estratégicas que están dentro del IBEX 35, es decir, empresas tanto de suministro de gas, electricidad, también empresas bancarias. Por ejemplo, Santander tiene como accionista a BlackRock, Naturgy, Iberdrola, La Caixa, el BBVA, Repsol y algunas más, algunas del sector de la construcción y algunas del sector de las comunicaciones. ¿Qué pasa con este tipo de empresas que no solo están en España, como digo, sino están en todos los países europeos? Estas empresas, bueno, no pertenecen, o sea, no componen el Consejo de Administración, pero, por ejemplo, BlackRock, su dirigente, que es Larry Fink, dirige cada año una carta, un documento donde dice cómo deben ser las políticas de todas estas empresas. Y al ser empresas estratégicas y al estar copadas por injerencia extranjera, lo que tenemos es que al final estas empresas lo que hacen es beneficiar al agente extranjero que está dentro de su accionariado. Por lo tanto, son empresas influyentes que al final harán lo que uno de los accionistas mayoritarios pues diga. Y esto es lo que intentaba evitar Georgia. Por eso se intentó aprobar esa ley, al final se pudo aprobar, pero se montó un escándalo y hubo muchas revoluciones que también son sospechosas de haber sido financiadas por la Open Society de George Soros, como emulando un poco lo que pasó con Ucrania en el 2014 con lo del golpe del Maidán, donde se ha demostrado y está documentado pues que George Soros, a través de sus ONGs, pues calentó y alentó la revolución del golpe del Maidán, o sea, de la plaza del Maidán, y sobre todo financió grupos ultranacionalistas ucranianos para hacerse con el control del Parlamento y para permitir que este país con frontera con Rusia pues fuera proeuropeo y con el tiempo convertirse pues en un país OTAN. Todas estas injerencias europeas evidentemente no se dicen por los medios de comunicación. Ellos hablan de injerencias rusas. De hecho, en Rumanía se decía que había habido una injerencia rusa, esto lo dijo el Tribunal Constitucional, porque habían descubierto una serie de cuentas de TikTok que eran a favor del gobernante prorruso. Pero claro, lo que no te dice la Unión Europea es que hay muchas, uy, cómo estoy hoy que me equivoco, hay muchas otras cuentas que están pagadas por las organizaciones no gubernamentales y por pues, la injerencia europea o la injerencia extranjera, porque esto también pasa. Entonces, no sabemos si esas cuentas realmente fueron una injerencia rusa o simplemente eran cuentas que personas habían creado pues porque creían que la política del gobernante de Rumanía pues era más conveniente para sus países que no la proeuropea. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho el excomisario Thierry Breton, un francés que fue destituido por Ursula von der Leyen, diciendo que respecto a las elecciones alemanas vino a decir que, como ya lo hicieron en Rumanía, lo volverán a hacer en Alemania. No se refería exactamente a hacer un golpe de Estado en Alemania, pero
sí que se refería a la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, que digamos que es una forma de censurar todo aquello que sea contrario a las proclamas de la Unión Europea y a las proclamas de la injerencia de empresas estadounidenses. Entonces es una forma de censurar. Quizá no dijo expresamente que iba a hacer un golpe de Estado en Alemania si podía ganar Alternativa por Alemania, pero sí que aplicaría esa ley contra la desinformación y ley de censura contra todas las personas, bueno, pues en redes sociales y contra todas las personas que pudieran apoyar a este partido, porque recordemos que Alternativa por Alemania es un partido que aboga por salir de la guerra de Ucrania, que aboga por recuperar las buenas relaciones con Putin, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania es el principal receptor del gas ruso, que está en un proceso de desindustrialización muy grave, y todo esto provoca un poco pues que, volviendo al inicio, que Santiago Abascal, que esto lo comentó en la entrevista y que ya es sabido, pues haya decidido formar grupo de los patriotas, porque realmente él ve un peligro de la injerencia europea y estadounidense pues en todo lo que son las elecciones que puedan llevar a ganar más votos o a ganar incluso totalmente de partidos soberanistas, de partidos patriotas, de partidos que lo que quieren es conservar la poca soberanía que nos queda. Y entonces por eso Santiago Abascal está en esta deriva. A mí habrá cosas que de Santiago Abascal que no me parecen bien, pero entiendo esto. Entonces esta criminalización de Santiago Abascal, de Víctor Orbán, que lo único que ha hecho es proteger su país y lo único que ha hecho es, digamos, no permitir pues, que ciertas políticas perjudiciales entraran, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. O sea, dejémonos de complejos, dejémonos de que es la ultraderecha, para nada es así, simplemente son personas que quieren el bien para su país, por lo tanto me parece que lo que ha hecho es totalmente correcto. No estoy tan de acuerdo con ciertas políticas que ha seguido a favor de Israel, porque entre otras cosas Israel apoya a Marruecos, que para mí es uno de nuestros principales enemigos para la soberanía de España. Ya lo estamos viendo pues, con todos los inmigrantes que está sistemáticamente enviando a España, etcétera, etcétera, y por otras muchas cosas. Pero en el sentido de apoyar a este tipo de dirigentes, pues me parece correcto por lo que he dicho antes. Entonces, el hecho de que forme parte del grupo de los patriotas a mí me parece bien. Creo que esta es la deriva que se tiene que seguir, que Giorgia Meloni se queda corta, ¿vale? Porque Giorgia Meloni sí que es una dirigente para mí que me parece buena, pero en algunas cosas se queda un pelín corta, incluso yo le pediría más, y por lo tanto creo que es una deriva correcta. Correcta si se sabe la verdad de lo que está pasando en los países europeos y la verdad de lo que se sabe. Y ahora veremos cuando gane Alternativa por Alemania las elecciones, o sea, cuando haya alcanzado una mayoría en las elecciones, veremos qué pasa, si le hacen un cordón sanitario o bien le dejan gobernar, y si no hay un escándalo de, pues de que ha habido injerencia prorrusa dentro de las elecciones de Alemania. Lo veremos. Y otra cosa que vamos a ver sobre lo que os estoy diciendo de esta política contraria a meterse en la guerra de Ucrania, ahora vamos a ver con el plan que va a aprobar Putin, veremos cómo empiezan a salir cosas de Ucrania que la gente habitualmente no sabía, porque Ucrania, por ejemplo, es uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Esto no lo digo yo, lo dice la Unión Europea en un informe del 2021 y algún informe más que se ha hecho desde los Estados Unidos, y por lo tanto no es como que nos cuentan que la Ucrania era un país inocente hasta que llegó Putin. Hay mucho más detrás que hay que investigar y no quedarse con los relatos que hacen los medios oficiales y propagandísticas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle deditos arriba. Por favor, suscribiros, que me apoya a seguir con el canal y a seguir creando contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.